En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Les habla Juan Enrique Holguín. Estamos aproximándonos al mes de agosto. Así pasa el tiempo de rápido y veloz. Bueno, por lo menos uno cree que es así, pero finalmente el tiempo transcurre como tiene que transcurrir, estimado auditor. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. Yo hago este comentario porque el tiempo no se detiene, amigos. Por lo tanto, hay que vivir y disfrutar y apreciar cada minuto que uno tiene porque, bueno, ese es el capital que cada uno de ustedes debe administrar para el propio beneficio, para ser feliz finalmente. Bueno, no me quiero desviar a un tema que a lo mejor después podemos conversar con mi colega don Carlos Flores, a quien precisamente le doy la más de las cordial bienvenidas. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Enrique, y buenas tardes a nuestros fieles seguidores de Revelando en Radio Portales. Contento en este último programa del mes de julio. Ha avanzado en forma implacable el tiempo, Juan Enrique, pero estoy contento hoy día, un día soleado, hemos tenido un día soleado, un poco frío en la mañana tal vez, pero hermoso día en general. Y como es tradicional en nuestro programa, eh, saludo a nuestros técnicos de Radio Portales quienes hacen posible que este programa llegue a vuestros receptores en óptimas condiciones técnicas. Me refiero a don Claudio Alvarado, Luis Salinas y don Mario Salazar. Extendiendo este saludo también a todo el personal que labora en esta importante emisora que es la primera de Chile. Así que muy contento, Juan Enrique, y hay mucho que conversar. Así que interesante este día jueves 27 de julio. Así es. Todos los días son interesantes porque, como decíamos al inicio, son nuestros días. Cada uno de nosotros tiene la libertad, el derecho de disfrutar cada día. No lo olvidemos. Yo creo que es muy importante. Y por eso también debemos agradecer a nuestros auspiciadores que nos permiten disfrutar esta tarde junto a ustedes aquí en Radio Portales. Así que nuestro agradecimiento a SOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Agregar también que lo que conversamos aquí son opiniones absolutamente a título personal y en nada representan ni la opinión ni el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso, como tampoco de ASOFAR. Y finalmente agregar que estamos abiertos al mundo aquí a través de la señal de internet en www.portalesfm.cl. También nos puede escuchar usted, amigo, que a lo mejor está en otra parte del planeta. Bueno, vamos a iniciar como siempre y como lo hemos hecho ya en muchos programas con un tema editorial. Anteriormente hemos hablado de la probidad y el servicio a la comunidad, de la representatividad, y en general buscamos con Carlos temas de interés
y que reflejen cómo somos nosotros o cómo deberíamos mejorar eh, nuestro desempeño, cómo debería ser la sociedad chilena, cómo es nuestra cultura. Así que hoy hemos escogido un tema quizás eh, difícil de entender, pero muy fácil de comprender. Hablaremos del trabajo terminado, que se refiere a cómo desarrollar correctamente una determinada tarea, un proyecto, una actividad, lo que usted quiera hacer. Y que estimamos que es algo extremadamente relevante, importante para ser eficientes y en general exitosos en cualquier proceso. Estamos hablando, amigos auditores, del trabajo terminado, del trabajo bien hecho. Eso es el concepto que queremos hoy día analizar y conversar con Carlos, porque creemos que es muy relevante para todas las personas, no solamente aquellos que puedan estar dirigiendo, sino que también para todos los que laboramos. ¿No te parece, Carlos? De todas maneras, Juan Enrique, la verdad es que este concepto del trabajo terminado es bastante concreto y representa, yo diría, una forma de cómo realizar bien las cosas. Porque el trabajo terminado implica toda una etapa previa, el planificar algo, en pensar una idea y en planificar la ejecución de una tarea. Y cuando uno planifica una tarea, eh, tiene obviamente que considerar no solamente el principio, sino que tal vez lo más importante es el fin. Es decir, que cuando uno se plantea una meta, cuando uno tiene que enfrentar una tarea, cuando un gobierno ¿ah? comienza a hacer su tarea de gobernar, tiene que tener claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Y el trabajo está terminado cuando se ha cumplido la meta. Y cuando uno habla de metas, no solamente habla de objetivos, sino que también de plazo. Y esto implica toda una responsabilidad de las personas que enfrentan. La tarea del trabajo terminado es muy importante para la eficiencia de las organizaciones, Juan Enrique. Me parece que está muy claro lo que estaba mencionando Carlos. Yo quiero ir a una cosa más, a ver cómo decirlo, quizás no tan concreta, pero sí importante tener presente. Porque yo pienso, y esta es una opinión muy, muy mía, y la he tratado de inculcar a lo largo de mi vida, es que las cosas en la vida, y en este caso el trabajo, deben hacerse bien por un principio muy simple, un principio ético, un principio que está en todas las personas. Los seres humanos tenemos la capacidad intelectual y física de hacer las cosas bien. Eso, y más aún cuando las personas se han preparado, han estudiado, se han capacitado en alguna actividad, en alguna profesión, en algún trabajo en particular. Entonces, no hay motivo moral para no hacer las cosas bien, para no terminar un trabajo como corresponde, para no cumplir con las metas, como decía Carlos, y también dentro de todo lo que conlleva desarrollar una tarea, un trabajo, un proyecto, ajustarse al presupuesto, por ejemplo, etcétera. Así que son conceptos muy claros para mí y es importante, ojalá, estimado auditor, que usted, que está a lo mejor en el trabajo o, bueno, mañana saldrá a trabajar, vaya con esta idea. Y finalmente creo que también el trabajo bien hecho tiene un impacto muy positivo, es una contribución positiva. La gente debe sentirse bien, el equipo, la organización, pero en particular la persona que hace su pega bien debe sentirlo y apreciarlo. Y eso es muy importante también tenerlo. Carlos. Bueno, la verdad es que en este caso el concepto del trabajo terminado es muy utilizado en las organizaciones privadas. Todas las personas cuando ejercen un cargo, el superior
o la persona que debe supervisar su trabajo le indica claramente cuáles son las tareas que debe realizar, cómo se las van a medir, cómo se las van a calificar, ¿ya? Y obviamente cuando uno se encuentra con una persona que tiene una tendencia a no cumplir este concepto de la tarea terminada, normalmente no tiene buen futuro. Sin embargo, bueno, y la administración privada ha evolucionado en forma muy positiva y sobre todo en Chile. En Chile existen muchas organizaciones que asesoran a las empresas precisamente en el desempeño, en las tareas, ¿no es cierto? Las ISO, famosas ISO, que tienen las empresas, tienen todo un procedimiento para medir, ¿no? El funcionamiento de las tareas y la calidad la calidad del trabajo que se realiza en las empresas. Pero tenemos un ámbito que creo yo, Juan Enrique, y también es necesario decirlo, tenemos un ámbito que es el ámbito público, el ámbito de gobierno del Estado. Yo no lo veo tan nítido eso que tengan un concepto del trabajo terminado. Uno ve que los políticos tienen una cantidad de promesas enormes, o incluso cuando ya son gobierno, a veces comienzan una tarea y no la terminan, o se alargan el tiempo, o no cumplen los plazos, o no se establecen metas. Y lo que es más, yo diría, relevante es que muchas veces en el ámbito político, en el ámbito estatal, no se rinde cuenta del trabajo que se está realizando, porque eso también es parte de la tarea terminada, rendir cuenta de lo que uno inició y de lo que uno ejecutó y finalmente lo que eh, llegó como resultado final. Porque obviamente cuando no todas las cosas van a terminar a lo mejor de la forma que uno espera, pero obviamente cuando uno termina un análisis del trabajo terminado, puede obtener, ¿no es cierto?, experiencia, puede obtener conclusiones que le permitan mejorar sus procedimientos, mejorar su desempeño y finalmente mejorar la forma de obtener los objetivos que se plantean. Bueno, Enrique. Yo quería agregar otro concepto, aprovechando lo que tú mencionas, Carlos, me parece que es muy relevante, bueno, en el desarrollo de cualquier trabajo, la participación del jefe, del director de la orquesta, del que está a cargo, del supervisor, llámelo como quiera usted, estimado auditor, porque la dirección o liderazgo, sin duda que también tiene implicancias y relevancia en esto de llegar a un buen término con alguna tarea, con algún trabajo, hacer bien la pega, un trabajo bien hecho, un trabajo terminado, completo. Y se refiere esto a que el líder, el jefe o quien sea, debe mantener bueno, capacitar a sus trabajadores, a sus colaboradores en el trabajo que deben desarrollar, aclararles las dudas, prepararlos. Eso es muy importante. Y también tener motivado a la persona que está trabajando, interesado, de modo que realmente cuando se aboque al trabajo, lo haga con la camiseta puesta, como se dice en buen chileno, por ejemplo, ¿no es cierto? Y obviamente con los reconocimientos que debe tener a los logros que tenga en su actividad y, por supuesto, una remuneración justa. Entonces son cosas que están entrelazadas, diría yo, para lograr que se haga la pega bien. Hay de todo un poco, pero es muy importante para poder avanzar, tener estos conceptos claros. Lo que estamos hablando, estimados auditores, yo creo que a toda persona que lo haya escuchado le va a hacer un clic, lo va a entender y dice, churra, qué bueno sería que en nuestro país, en todas las organizaciones y por supuesto a nivel público, en las organizaciones estatales, se funcionara de esta manera porque cada uno de nosotros tiene la capacidad intelectual de hacer las cosas bien. Carlos. Bueno, y finalmente, para terminar el tema, Juan Enrique, dentro de todas las cosas es importante indicar que dentro del trabajo terminado tiene que haber un liderazgo y una supervisión del trabajo. Por eso que no se ve bien cosas que están ocurriendo últimamente, como por ejemplo poner a un amigo en un trabajo que la persona tiene que supervisar, porque ahí se produce una cierta dificultad para realizar, ¿no es cierto?, las tareas de buena forma y darle término a los trabajos. Ya hemos visto lo que está sucediendo últimamente
y vemos que dentro de todas las funciones o de todas las características que debe tener una tarea bien hecha, debe ser que la persona que ocupa un cargo tenga los conocimientos y las capacidades para realizarlo. Y eso también es importante dentro de lo que se considera realizar una tarea en buena forma o el concepto que se llama trabajo terminado. Así es. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro tema editorial. Después, en la segunda parte, a lo mejor lo vamos a llevar al terreno con todo lo que ha estado sucediendo últimamente en nuestro país, que tiene que ver con este concepto del trabajo terminado, el trabajo bien hecho y preservar lo que corresponda por parte de los trabajadores en cada puesto que una persona deba desempeñar. Vamos a pasar a los temas ya de nuestro programa tradicionales y como siempre vamos a partir con algo del deporte. Yo no voy a hacer mucho comentario porque nuestro equipo Caturro fue vapuleado por Recoleta 4-1. Lo único, quizás en defensa, el estado de la cancha no era el más eh, correcto para poder desarrollar un buen fútbol con la lluvia y el barro. Pero vendrán otros encuentros y bueno, este fin de semana, perdón, tenemos que enfrentar a San Luis. Un buen partido porque de tener un resultado positivo nos acercaríamos a la punta. Eso es muy positivo. No sé qué tienes tú respecto al deporte, así brevemente, porque Alexis Bueno, Sánchez, oye, Alexis Sánchez sigue pendiente, esto parece ya una comedia, no sé, o un drama, no sé qué lo que es, pero ya tanto tiempo que se queda en el Olympique de Marsella, que se va a Turquía, que se viene no sé a dónde, que se va a Londres, finalmente se mantiene la incógnita, ¿no, Carlos? sí, bueno, efectivamente, ya sabemos que esta serie, ¿no es cierto?, de informaciones sobre Alexis Sánchez debe tener su trasfondo. Yo creo que él es un jugador de mucha calidad y debe tener varias cartas bajo la manga. ¿M? Así que debe estar pensando bien en su futuro y debe seguramente tener varias ofertas, por lo cual, ¿no es cierto?, debe tomar una buena decisión porque es un hombre que todavía le queda mucho espacio, ¿no es cierto?, para triunfar en Europa, creo. Y al final, lo del fútbol, Juan Enrique, el recordar que Everton de Viña del Mar, ¿ya? El equipo del cual soy fanático, venció a Unión Española por 1-0 y lo ubicó en el quinto lugar. ¿Mm? Oye, pero Eh, bien, bien polémico el triunfo, ¿cierto? Así que no le des mucha cosa porque los auditores te van a bueno, retrucar sí, y ya. mira, la verdad es que al final siempre ocurre lo mismo, pero lo importante creo yo es que Everton jugó un buen partido, ¿ah? Tuvo un buen desempeño. Hay cosas obviamente siempre que mejorar y el partido no fue fácil. Ahora la polémica del gol también es bastante rebuscada porque decían que le pegó con los dos pies en el penal, que no era válido, pero bueno, son cosas que ocurren, como decía un comentarista deportivo, son cosas del fútbol. Pero es importante, quiero decir, porque en el caso de la primera A, Unión Calera venció a Magallanes, un equipo de nuestra región venció, ¿ya? Y sí que ha mejorado su desempeño. Y en el ámbito de la primera B, Unión San Felipe, ¿ya?, venció por 3-1 a San Marcos y San Luis de visita venció a Temuco. Eso es importante porque San Luis se ubica en el segundo lugar y está eh, eh, avanzando rápidamente a postular, a cambiar o a subir de división en fútbol. Y precisamente, como tú decías, juega con Santiago Wanderers, así que es un partido bastante esperado, creo yo, y que va a ser muy disputado. Así que los dos equipos que están aquí en nuestra región están con posibilidades de ascender, así que se pone muy interesante el campeonato. Y también, Juan Enrique, quería comentarte algo de otro deporte, porque hemos tenido un desempeño muy brillante de las mujeres que hacen remo, ¿ah? Hacen remo y tuvieron
Ganaron la medalla de plata en el Mundial de Bulgaria, un Mundial sub-23. El bote, ¿no es cierto?, llamado, o la especialidad llamada 4 sin timonel, y compuesta por el equipo con Antonia Liebwald, Magdalena Nanin, Antonia Pichot e Isidora Niemeyer, eh, nuestra deportista de la región, obtuvieron esa medalla de plata en Bulgaria con un muy buen desempeño, así que tenemos muchas esperanzas en lo que ocurra en los Panamericanos, porque a esas cuatro remeras se pueden incorporar también otras dos también jóvenes como las hermanas Melita y Antonio Abraham, Antonia Abraham. Así que en el remo es un deporte que tenemos que darle realce porque los deportistas chilenos que participan en esa disciplina están haciendo un esfuerzo muy importante y representan de muy buena forma a nuestro país. Así que eso es importante. También tenemos tenis, Juan Enrique. Así es, bueno, teníamos ahí a Cristian Garín que estaba remontando y participando en el ATP de Hamburgo con un buen triunfo, pero bueno, hoy día ahí tenía una presentación que no supe cómo salió, pero tenía un muy Sí, complejo encuentro con el número 4 del mundo, si no me equivoco. sí, Eh, es Casper Ruud, el noruego, que es en los octavos de final del torneo de Hamburgo. Pero lo relevante, Juan Enrique, es que Cristian Garín está volviendo a ser top 100, o sea, está bajo el ranking de 100, así que es una muy buena noticia para los que nos gusta el tenis. sí. Oye, otra cosa una noticia que me llamó la atención, esta sanción que hubo a dos mujeres que son árbitros en la Asociación de Fútbol Profesional y que fueron sancionadas con 40 fechas sin poder dirigir a ningún encuentro. Una extraña situación, diría yo, que parece no está tan clara, pero es una sanción extremadamente severa, y aparentemente esto es por un tema de haber acusado a otros representantes o a otros árbitros de tener una relación sentimental y que ésta se manejara o se produjera algún tipo de beneficio para una árbitro por parte de este señor Julio Bascuñán, me parece que es el nombre, ¿no? Oye, también una historia como para una teleserie, diría yo, por lo que he estado leyendo, y veremos qué es lo que sucede, porque a mí me parece bastante severo la sanción. No sé si tú leíste algo al respecto. Mira, la verdad es que el tema es bastante controvertido y tiene, parece, varias aristas que no son muy conocidas. Pero de todas maneras llama la atención la magnitud de la sanción. Y esto se enmarca, creo yo, en el último tiempo, en los comentarios que han habido respecto a la calidad del arbitraje en Chile. Y ya han habido reportajes en televisión de que existe una crisis. Y bueno, me da la sensación que hay un problema de carácter organizacional ahí en la Asociación Nacional de Fútbol y que está en el ámbito de los árbitros. Hay una tarea importante que hacer porque, bueno, el arbitraje es un elemento muy relevante en el buen funcionamiento de un campeonato de fútbol, ¿ya? Porque obviamente el árbitro es el testigo de fe, por decirlo así, es el hombre que sanciona y que es el que determina una jugada. Por eso que hay que estar atento cuando se habla de un polémico partido, un polémico arbitraje. Bueno, también hay que decir que eso es parte de la actividad humana, un árbitro se puede equivocar. Lo que sí debiera protegerse, y creo yo que deben aplicarse todas las políticas necesarias para ello, es que no exista faltas a la probidad en el desempeño de esa función. Así ¿Ah? es, Un sí. árbitro puede, un árbitro puede equivocarse, puede hacer incluso un mal arbitraje, pero mientras sea en rectitud, en honesta y en buena fe,
creo que hay que tratar de que esa disciplina, el arbitraje, se vaya por esa senda. Eso es lo que creo, Juan Enrique. Bueno, veremos cómo se desarrolla este evento que está todavía en curso, me da la impresión de estas árbitros. Oye, nos quedan un minuto, poquito más de un minuto. Yo no quería dejar de terminar esta primera parte sin mencionar que hoy día es el Día Mundial del Perro Callejero. Y para referirme un poquito a nuestros quiltros, porque son esos perros tan entretenidos que vemos aún, quedan algunos en las calles, los perros mestizos se les dice también, pero que en general es un animal muy despierto siempre, que tiene la viveza para subsistir por sí mismo y muchas veces se acercan a ser parte de algún lugar, como que se aguachan para que finalmente ahí obtener algo de cobijo, alimentación. Gracias a Dios pienso que la ley Cholito y la evolución de nuestra responsabilidad como ciudadanos ha ido mejorando el tema de la tenencia responsable de mascotas y particularmente pienso que han disminuido los perros callejeros. Así que quería hacer este comentario en el Día Mundial del Perro Callejero. No sé si quieres cerrar algo porque ya estamos en tiempo, Carlos. No solamente decir que en realidad en algún momento fue como casi romántico, ¿no es cierto?, el pensar en un perro callejero. Yo creo que en la actualidad, y creo que se han establecido las leyes necesarias, porque el animal debe tener un dueño, por decirlo así, en el fondo alguien que lo quiera, lo alimente y lo cuide, ¿verdad? Porque en realidad un perro callejero uno lo puede mirar desde el punto de vista casi romántico, pero en realidad es un animal que sufre, porque no tiene cómo comer, anda buscando y en algunos casos incluso nosotros somos testigos que en Valparaíso hubo un periodo en que había muchos perros en la vía pública que representaban peligro para las personas. Así que, bueno, el día del perro es bueno porque es un animal muy fiel, es un animal que acompaña, incluso un animal que cuida, pero es bueno recordarlo. Me alegra que lo hayas traído a nuestro programa, Juan Enrique. Así, bueno, vamos así dar término a la primera parte de nuestro programa, estimados auditores. Vamos a nuestra pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en su programa Revelando hoy jueves 27 de julio. Como siempre, el programa lo realiza quien les habla, Juan Enrique Holguín, con la compañía de mi distinguido amigo y colega radial, don Carlos Flores, que él es quien escoge los temas de nuestra pausa musical. Él es el experto en música para escoger temas adecuados para hacer esta pausa. Y esperamos que haya disfrutado, auditora y auditora, usted de este tema, Tu amante o tu enemigo. Curioso título para una canción romántica, pero bueno, eh, me parece que un intérprete español, ¿no es cierto? Falleció muy joven este José o Miguel Gallardo. Parece que falleció muy joven. Buen título, buen tema, Carlos. Mira, la verdad es que es una canción romántica, pero digamos más que romántica es de amor. Ya, este cantante Miguel Gallardo, español, que fue famoso en la década del 70, el 80, pero también tuvo éxitos posteriores como este, del año 2002, Tu amante o tu enemigo. Pero para entender un poco escuchar la letra, ¿ah? Dice una parte, dice, vendo mi alma por hacerte feliz, cambio mi reino por ti sin dudar, quemo mis naves para ir tras de ti, y doy la vida por poderte amar, pero no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad. Bueno, es una canción muy hermosa en todo caso y también es rítmica. Y bueno, yo creo que es como ha sido nuestra política, Juan Enrique, de traer canciones que han sido éxito en algún momento y en español. Y esta es muy bonita. Por lo menos yo creo que nuestros auditores la habrán disfrutado porque tiene un ritmo bastante entretenido
y la letra también es bonita, así que espero que les haya gustado. Sí, yo también espero que la hayan disfrutado. Bueno, vamos a continuar con los temas nacionales. Y Carlos, tú tenías también algo que recordar, si no me equivoco, algo querías hablar de la memoria histórica. Tanto se habla de la memoria histórica y el ser humano siempre está resguardando la historia. Así que es importante hablar a veces de la historia, Carlos. Bueno, yo quería recordar, porque estamos en un proceso constitucional, y quería recordar a nuestros auditores que la Constitución del año 1980 fue redactada por la Comisión Ortúzar, integrada por varios miembros, como Enrique Ortúzar, Jaime Guzmán, Sergio Díez, Gustavo Lorca, Alicia Romo, los demócratas cristianos Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans y Jorge Ovalle del Partido Radical. También la integraron la señora Luz Bulnes y Raúl Bertelsen, Juan de Dios Carmona. La Constitución también fue redactada y fue revisada por el Consejo de Estado, integrada por personas tan importantes como don Jorge Alessandri Rodríguez, don Gabriel González Videla, don Enrique Urrutia, Enrique Bamonde, don Enrique Huerta, Julio Filippi, Óscar Zurieta, Jacobo Neumann, Diego Barros, Arturo Fontaine y Carlos Cáceres. Y hay otras personas más también, Hernán Figueroa, don Guillermo Medina o Pedro Ibáñez. Son personas, y eso lo quiero resaltar porque eh, la Constitución del año 1980 fue realizada por importantes juristas, no fue hecha por personas, no, ni siquiera por militares, como alguien ha dicho por ahí, sino que fue por gente muy erudita en el tema, y también tomó como base la Constitución del año 1925 y la de 1933. O sea, tampoco fue una Constitución ni de hoja en blanco, ni no. Llevó toda la tradición constitucional chilena. Y eso es una cosa, porque estamos también viviendo, Juan Enrique, un momento en que el gobierno está empecinado en celebrar el golpe militar, los 50 años. Pero obviamente tiene que considerar que el quiebre de la democracia no fue el año 73, sino que fue mucho antes con el gobierno de Salvador Allende, que todos sabemos lo que hizo. No sé si tú tienes algo que comentar al respecto, Juan Enrique. Bueno, hablando de memoria, hay que recordar lo que estaba pasando, por ejemplo, en julio del año 1973, antes del pronunciamiento del golpe militar. Y bueno, se vivía en Chile una polarización política, una crisis económica severa, y también en esa fecha se iniciaron lo que se llamó la revolución de las ollas o algo así, ¿no? Que fueron unas Claro. protestas a lo largo de todo Chile lideradas por mujeres que finalmente hacían presente su malestar por la escasez de alimentos y la situación económica del país. Así que ahí tenemos un hecho que no tiene nada que ver con los militares, pues, estimado auditor, pero Chile vivía, hay que recordar, hay que hacer memoria, una crisis profunda en lo institucional y a tal extremo que eh, finalmente hay que recordar que en el mes de junio del año 73 también un grupo de militares intentó tomarse el Palacio de la Moneda porque había una crisis tremenda. Esto venía escalando y renuncian muchos jefes ahí por la situación que se está viviendo en el país. La violencia política que había era extremadamente fuerte. Y bueno, eso llevó a que se produjera este hecho del pronunciamiento militar. Todo esto es lo que aquí, el escenario, el contexto que se vivió durante los 1000 días, o no me acuerdo cuánto fue exactamente, del gobierno de Allende, ¿no? Que fue un descalabro y una caída, no, en picada en todos los aspectos relevantes de la vida de nuestro país. Carlos. Bueno, y obviamente que parte importante de esa crisis fue que el gobierno de Salvador Allende comenzó a gobernar sin pasar por el Congreso, con leyes
y firmada solamente por decreto, con fuerza de ley. Y también, digamos, que los poderes del Estado hicieron presente ante la comunidad nacional el incumplimiento de la Constitución y las leyes por parte de ese gobierno. Y faltan pocos días para el día 22 de agosto. Y el año 73, ¿no es cierto? El Congreso hizo una declaración en la cual indicó que el gobierno de Salvador Allende era inconstitucional. Entonces eso es parte de la realidad, es parte de la historia. Por más que traten de ocultarlo, eso está a la vista. Porque la verdad, por ejemplo, en que respecto a la Constitución de 1980, todas las actas de las reuniones de esa comisión que discutió las leyes, que discutió las cláusulas, así como se está haciendo ahora con el Consejo Constitucional, están en la biblioteca del Congreso. Todas esas discusiones que se hizo, el planteamiento integral de la Constitución está debidamente redactado, todas las conversaciones, todas las actas. Y el otro punto que quiero resaltar, Juan Enrique, que por lo demás es importante hacerlo porque refleja el espíritu de las Fuerzas Armadas. En la Constitución del año 1980 se dejó establecido un, un articulado transitorio. Y en ese articulado transitorio se indicaba el itinerario o el cronograma de esa constitución desde que entraba en vigencia. Y eso implicaba entregar el poder. O sea, el gobierno de la Fuerza Armada entregaban el poder que estaba escrito en la misma constitución en artículos transitorios. Y eso se hizo en 1980, no en 1990. En 1990 o en el año que se entregó el gobierno a Patricio Aylwin, que fue el primer presidente electo después, ¿no es cierto?, en democracia, estaba escrito en el cronograma de la Constitución de 1980. Y como todos recordarán, eso se hizo en una ceremonia en el Congreso Nacional, con entrada del presidente Pinochet con su banda presidencial para entregársela al presidente electo, en un acto absolutamente republicano. Entonces, eso es importante que nuestros auditores, las personas que nos escuchan, y sobre todo me interesa la gente joven que cree que las cosas ocurrieron de otra forma, y no fue así, no fue así. El gobierno militar entregó, como estableció su propia constitución, aprobada por una mayoría inmensa de chilenos, el momento, la oportunidad y las formas de entregar el gobierno para que se reanudara el país en desarrollo democrático, que era lo que el gobierno militar buscaba. El gobierno militar buscaba ordenar el país, recuperar la crisis tremenda que ocurrió con el gobierno de Allende, mejorar la economía y establecer políticas, y por favor escúcheme con atención, políticas que permitieron que Chile tuviera durante más de 30 años o 20 años el crecimiento mayor de toda su historia, una constitución que permitió un desarrollo increíble del país y mejoría de todos los índices. La pobreza se disminuyó, pero en forma abrumadora. El chileno se desarrolló. Entonces, eso es lo que deben tener ustedes presentes, señores auditores, de la realidad y no lo que se pretende hacer ahora, una cosa ideologizada. Así que tienen que informarse porque no lo digo yo, está escrito en la historia. Juan Enrique. Así es, la memoria histórica, un tema muy importante y lo relevante es que cada uno de nosotros, cada ciudadano, debería leer y informarse de hechos de esa época, del año 70 al año 1973, muchos de los cuales ustedes pueden encontrar en texto. Yo les voy a nombrar uno aquí, un libro que es de los antecedentes históricos y jurídicos de los años 72-73 del Colegio de Abogados de Chile, con innumerables documentos que representan la situación de política que se vivía en esos días y todos los incumplimientos, innumerables incumplimientos que hacía el gobierno y toda la gente que estaba en el poder en ese momento de lo que se refería a la función judicial, un entorpecimiento e incumplimiento de los
de la función judicial por parte del gobierno de turno. Bueno, así que buen tema esto de la memoria histórica. Vamos a la actualidad, ¿te parece, Carlos? Queríamos hablar un poco, bueno, de lo que está pasando aquí en nuestro país, qué es lo que está haciendo el Congreso. Tú citaste el Congreso, que es lo que había hecho en agosto del año 73, declarando al presidente Allende fuera de la Constitución. ¿Y qué está haciendo el gobierno, perdón, el Congreso hoy en día? ¿En qué está el Congreso? A mí me llama la atención cosas curiosas, porque hay una moción en la Cámara de Diputados para que el Frente Amplio pida perdón. Y a mí me parece una cosa extraña. Perdón debe pedir este partido político por todo lo que se refiere al caso de las fundaciones o los convenios, como lo quiera llamar. No sé, yo no sé si cabe o corresponde exigirle a un partido político que pida disculpas por algo que hicieron algunos de sus militantes. No sé, yo entro en duda. Yo creo que perdóneme que lo diga, estimado Víctor, yo creo que es una pérdida de tiempo, porque aquí lo que debería de actuar y proceder es que siga todos el curso legal y que se establezcan las responsabilidades que corresponden. No sé qué piensas tú de esta solicitud de perdón que se le está pidiendo ahí en la Cámara de Diputados al Frente Amplio, Carlos. Bueno, la verdad es que cuando se habla de perdón, yo creo que no es adecuado exigir que alguien pida perdón. Perdón. Lo que se tiene que lograr es que las personas que cometen delitos sean sancionadas por la ley. Probablemente pedir perdón es una actitud personal. Por lo tanto, las personas que han hecho daño deben pedir perdón. Eso es lo que uno espera. No creo que sea necesario obligar por ley o por resolución de ninguna institución que alguien pida perdón, pero sí creo que éticamente, moralmente, una agrupación política, porque la verdad es que es inédito en Chile de que un partido político o una gran cantidad importante de un partido político comiencen a cometer problemas de fraude, mala utilización de fondos, aplicar mecanismos, ¿no es cierto?, fraudulentos para obtener financiamiento por parte del Estado para tareas que tienen dudosa objetivo, porque son organizaciones que tienen un tinte político evidente. Entonces, yo creo que si me preguntan si deben pedir perdón, bueno, yo creo que sí deben pedir perdón las personas, no un partido, las personas. ¿Ya? Pero más que eso, a mí me interesa que las personas que cometan delitos sean sancionadas, que la justicia actúe como corresponde, que se investigue a fondo, que se sepa toda la verdad, que nada se oculte. Eso es lo que yo espero que ocurra en nuestro país para pensar que estamos viviendo en un ambiente de transparencia. Tengo mi duda, en todo caso. Bueno, son las cosas que hacen nuestros parlamentarios, nuestros representantes, estimado auditorio. Hay que recordar que los parlamentarios están ahí en el Congreso porque nosotros, los escogimos. Oye, y hablando de lo mismo, hay otra sanción que me llamó la atención porque leía en la prensa el caso de la diputada Catalina Pérez, ¿no es cierto? Que ella fue la que, con ella se destapó este tema del caso Fundaciones. Y bueno, en el Congreso la Cámara la sancionó con el 15% de multa de su dieta, pero además su partido la sancionó sacándola, si no me equivoco, por un año su militancia. Pero lo curioso es que leía yo que hay una sanción simbólica, porque claro, la sacaron ya no es militante del Partido Revolución Democrática, y ella era integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. Entonces, la figura es la siguiente: otro diputado de Revolución Democrática la va a reemplazar en esa comisión, pero durante las sesiones, ese diputado le va a ceder el puesto nuevamente a la diputada Catalina Pérez. Entonces yo lo encontré digno de Ripley esto, es como un, un chiste de Donoto.
¿Cómo es posible que se le sancione así? No entendí. No sé si tú tienes claro esta sanción simbólica que se le está haciendo dentro del partido a la diputada Catalina Pérez. Bueno, esto tiene que ver, Juan Enrique, con una incógnita que tengo yo en realidad desde hace bastante tiempo, ¿ah? ¿Qué es lo que es la responsabilidad política? Porque todo el mundo dice, oye, no, hemos asumido la responsabilidad política, pero la pregunta es, ¿qué traduce eso? ¿Qué es lo que es, o sea, qué es lo que es una sanción para una diputada que está en una situación muy grave de probidad? ¿Qué es lo que significa eso? Entonces, yo creo que aquí hay un problema de que la legislación, ¿cierto? El orden jurídico, ¿no es cierto? No, tiene algunas cosas que son poco diáfanas, ¿ya? Porque la persona, ¿qué significa? Es como que alguien dijera, mire, no tiene una responsabilidad penal, tiene una responsabilidad política, o sea, como diciendo, o sea, ella no va a cumplir ninguna pena, ¿ah? Solamente la vamos a mirar con mala cara porque es una responsabilidad política, pero no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué va a hacer una diputada, ya? Pero que está absolutamente cuestionada porque todas las evidencias indican de que hay algo irregular? Entonces, la probidad se respeta, se le da la importancia que tiene o no. Entonces, creo yo, Juan Enrique, que ahí la clase política, que son los mismos los diputados, los mismos senadores, tendrán que definir, ¿no es cierto?, cómo hacer que una sanción sea realmente significativa, que no Oye, sea precisamente simbólica, porque las sanciones simbólicas para mí no tienen valor. No sé qué opinas tú, Juan Enrique. sí, oye, esto de la responsabilidad política es muy bueno lo que tú acabas de mencionar, porque yo asumía que la responsabilidad política implica la renuncia al cargo. Si yo tengo un cargo político y hay un desaguisado, hay una irregularidad, sucede algo en la organización que está a mi cargo, yo naturalmente debo dar un paso al costado, como se dice muchas veces, y renunciar. Así estoy asumiendo la responsabilidad política. Y aquí hay otro tema interesante que eh, las autoridades, en este caso los ministerios, por ejemplo, los ministros, se le está sacando responsabilidad porque dicen que, por ejemplo, muchos documentos los firma el subsecretario. Entonces es el subsecretario el que tiene la culpa de, o el que cometió un error, o que sea, no es el ministro. Yo creo que eso es un error porque hay un concepto muy claro para mí que en la medida que uno delega autoridad, que es lo que hace un ministro en un subsecretario, delega autoridad para que el subsecretario firme contratos, convenios, pero en la medida que se delega autoridad, se asume la responsabilidad, pues. Entonces, aquí lo que único que uno espera que nuestros representantes políticos o los ministros en este caso asuman su responsabilidad como corresponde y deberían de renunciar cuando hay este tipo de situaciones. Yo creo que eso es la responsabilidad política, renunciar al cargo. Eso es. No sé si soy demasiado drástico, pero creo que es lo único que cabe. Mira, no, Juan Enrique, no eres drástico, sino que es lo que corresponde. ¿Cómo puede ser que un ministro al cual se le dilapidan 15.000 millones de pesos de su cartera, a lo mejor es menos la cantidad, porque a lo mejor pueden haber otros ministerios involucrados, pero una cantidad de miles de millones de pesos y el ministro no sepa, no le preocupe o no sea responsable de lo que ocurre en su ministerio? Me parece una vergüenza, ¿ya? Lo que se está tratando como que el ministro es una persona que está en una esfera superior, que no tiene contacto con el inferior o no tiene control de lo que sucede en su ámbito. Eso es, me parece, y la otra cosa que es también eh, el problema ético, ¿no es cierto? El problema de que en realidad, oye, todo se hizo de acuerdo a la ley. Fue inmoral, pero se hizo de acuerdo a la ley. Me parece una contradicción tremenda, porque la ley debe estar investida, ¿no es cierto?,
de moral, de ética. ¿Ah? Así que es tan grave que sea ético como penal. Esa es mi opinión, Juan Enrique. Bueno, es un tema que va a seguir en desarrollo. Esperemos que los políticos asuman su responsabilidad política. Yo creo que independiente que alguien pueda estar criticando o diciendo que lo que ha pedido, por ejemplo, la UDI que renuncie el ministro o que lo saque el presidente, el ministro de Desarrollo Social, yo creo que cabe totalmente dentro de lo que estamos conversando, de que asuma su responsabilidad política. Debería haber renunciado. Estimados auditores, estamos llegando al término de nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía. Carlos, la despedida. Bueno, les deseo a todos nuestros auditores un excelente resto de semana, ¿ya? Y nos veremos la próxima semana, que vamos a estar en agosto, porque estamos empeñados en pasar agosto. ¿Ah? Así que nos vemos la próxima semana, señores auditores, con Enrique, y muy buenas tardes. Así es. Gracias nuevamente por su leal sintonía. Y si Dios quiere, el próximo jueves nos estaremos escuchando aquí en Radio Portales de Valparaíso. Pero no olvide, Revelando es de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.